Naruto, Evangelion. Estos animes que quizás no te dejaban ver tus padres, te enseñaron algunas cositas sobre cultura japonesa y quizás también algo de japonés que está Ujú. ahí detrás de tu mente, en tus recuerdos. Hoy vas a aprender y vas a recordar cositas de estos animes que vistes quizás a escondidas de pequeño. ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, en gramática aprenderemos la y o el pero, ¿vale? Son conjunciones que añaden información o se llaman conjunciones adversativas, es decir, que hacen lo contrario, ¿vale? Para describir personas, cosas, situaciones, todos en adjetivos. Muy bien, entonces hoy va a ser un episodio bastante sencillito en el que vamos a aprender gramática, vamos a ver ejemplos reales en animes quizás que nos hará recordar el pasado Así es. y cultura japonesa, ¿eh? Vamos a ver. Antes que nada, veremos qué es lo que Ujú. vimos en el episodio anterior. Que vimos Ay, bastantes cosas en el episodio anterior, ¿verdad? Entonces, sí. hablamos la semana pasada de adjetivos, que es un tema muy parecido a este. Adjetivos, pero eran adjetivos no normales, adjetivos en No. pasado. En pasado, así es. Es que los adjetivos y los adjetivos na tienen diferente terminación dependiendo de si es presente afirmativo negativo o pasado afirmativo negativo, ¿vale? Entonces recordad primero que si son adjetivos y, lo cambias por kata, ¿sí? Y si es negativo, kunai, kunakata, siempre Ok, quitando la i, ¿vale? muy bien, también el Bueno, kunai. así Y, es. y los otros adjetivos que no terminan en i, a excepción de tres, del kirai, del kirei y De del you may, yu, 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 you may, you may. yumei, ¿Ah? estos, ¿cómo se hace? No se hace con el kata, ¿verdad? ¿Cómo se hace No, la terminación? le agregas el pasado de des, que es deshta. Y el negativo, que era yanai, cambias la i por katta, yanakatta, ¿vale? Ok. Y también preguntamos cómo te ha ido, cómo lo has pasado, cómo estuvo, qué tal te fue, ¿no? En pasado, para que me contestes adjetivos de... Esto- entonces, esto cuando eras para preguntar adjetivos en pasado era do de esta. No, do de Sí, esta acá, ¿no? do destaca, así es. Porque si es presente, do deska. Es decir, estás Do de- comiendo sushi, te pregunto sushi va do deska. Pero si ya te lo has terminado, do destaca. Muy Ahí. bien, le añadimos el ta. Perfecto, muy bien. Entonces, esto es la semana pasada, ¿no? Y ahora vamos a seguir con Ujú. adjetivos. Pero ahora lo que queremos hacer es unirlos. Y lo que vamos a ver hoy es que se pueden unir adjetivos en presente, pero también en pasado y en negativo y en... ah, a Ah, ver, ya todo. me Ay, imagino todo eso. el dolor. Bueno, entonces, vamos para allá. ¿Cómo se hace el i o además? ¿Cómo se unen adjetivos con el i en japonés? Ah, utiliza soshte. Es decir, dices una oración y luego se agrega soshte y luego dices la segunda oración. ¿Vale? Ok, es Sí. fácil. Más adelante aprenderemos cómo se puede decir en una sola oración, pero esta es la más fácil. Ok, entonces, ¿cómo iría? A ver, vamos para allá. Entonces, ¿cómo usaríamos soste en una frase? Sí, un ejemplo A práctico. ver, por ejemplo, Kono anime wa omoshiroi desu. Este anime es omoshiroi, interesante. Pero además es muy conocido, es muy famoso. Entonces, para poder agregarle eso, termino la oración, le pongo el soshite y le agrego lo que sigue, ¿vale? Entonces, Kono anime wa omoshiroi desu. Soshite yumei desu. ¿Vale? Ok, Entonces agregas. vale. Entonces no tenemos que doblar el sujeto. Hay un punto, pero realmente funciona igual con i. Solo que Claro. termina la frase, ponemos hoste y Ujú. luego el yumides, ¿no? Con el des Sí, de nuevo, pero parecido al español. parecido. Funcionaría como una coma, pero el japonés no usa mucho la coma. Mucho. La usa, pero Mucho, no mucho. no mucho. Sí, sí, sí. No mucho. No mucho. Perfecto. Muy bien, otro ejemplo, ¿cómo sería? A ver, por ejemplo, Japón es Anzen y también es Kirei.
Anzen Vale, es seguro, ¿no? Que ajá. no hay Y robos, kirei lo que vimos. Kirei limpio. era ese kirei, que no kirai, era limpio. Limpio, ordenado, sí. Muy bien. Lindo también. Entonces, ¿cómo sería esta frase con el Entonces, soste? Nihon wa anzen desu. Punto. Soshite kirei desu. Muy bien. Pero no usen to, ¿no? Que to era para decir y para dos cosas, ¿no? Como ejemplo, Yuri to Santi, ¿sí? Vale, Pero no pueden entonces, decir anzen to kirei, no. No usen la to para eso porque la to es solo para sustantivos. ok, Ahí. perfecto. Soste para adjetivos. Muy bien, Ujú. perfecto. Parece sencillo. Parece sencillo, sí, porque dices una oración, lo cortas, pones soshite y agregas Muy lo que bien. sigue. ¿Cuándo me vas a enseñar esos adjetivos en negativo y en pasado con el soste? Ah, puedes, lo colocas en pasado, ¿sí? Por ejemplo, fui a Japón y me preguntas, ¿Nihon wa dou deshita ka? Muy bien. Nihon wa anzen deshita. Soshite, kirei deshita. ¿Sí? Claro, queréis de esta porque es de los Eh, excepciones. Vale, ok. bien. A ver, en pasado el anime. Anime wa dou deshita ka? Yo diría, Omoshiro ka, bon anime wa, omoshiroi omoshiro eh, katta. katta, claro. Omoshiro katta desu, soste yumei deshita. Muy bien, yo, es adjetivo na. Yumei deshita. Vale, muy bien, perfecto, perfecto. Ok, captado. ¿Y en negativo? En negativo podríamos utilizar el pero, es decir, dices algo positivo, Ah, pero algo negativo, ¿no? bueno, lo Eso vemos ahora entonces con el necesitas. pero mejor, ¿no? Sí. Hay varios pero. Hay uno que es el más formal, que es suave, es un contraste suave, que es ga, ¿sí? Entonces termina siempre la oración con desu ga, y dice but, parecido al but del inglés, ¿hay? Pero, Sí. はい。このアニメは面白いですが、ちょっと難しいです。難しい。difícil. Es un poco difícil de entender. Muzuka, sí. Sí, hay muchos difíciles de comprender. Salen Ujú. muchos personajes. はい。このアニメは面白いですが、ちょっと難しいです。Aquí la ga sí va unido con la oración, ¿sí? ¿Ok? Pero terminas la oración y colocas ga, ¿sí? Muy bien. A ver, Entonces por no hay ejemplo, ¿cómo punto. es? Ay, En el anterior era punto soste, pero este es ga, ujú, coma. coma, así es. Ok. Este sí lo uno. A ver, Nihongo wa dou desu ka? ¿Qué tal es el idioma japonés? Nihongo wa, por ejemplo, si queremos decir divertido, tanoshi. Ujú. Nihongo Ajá. wa tanoshi desu. Ga, jikan ga kakarimasu. ¿Qué es esto de jikan Ajá. ga kakarimasu? Jikan era tiempo, ¿se acuerdan? El de las horas. Ah, Jikanga. Kakarimas era que dura, perdura, te tarda o te sí, lo lleva vimos. tiempo. Sí, sí, kakarimas. Ay, pero lleva mucho tiempo. Muy bien. Entonces, el pero lo tenemos claro con el ga, ga, coma. Ujú. Venga, vamos a ver una Ay, frase con un ejemplo con positivo y negativo. ¿Cómo sería con un negativo y positivo? ¿Cómo funcionaría esto? por ejemplo, sushi wa oishii desu ga, yasuku nai desu. No es barato, ¿verdad? Muy bien. Entonces sería Ay, oishi desu ga. oishii desu ga, yasuku nai. Vale, muy Yasuku bien. nai. Es exactamente lo que hemos visto, simplemente hay que añadir un ga y hay que añadir Ujú, el soste, si es el i, pero ujú. las demás frases se dejan exactamente igual. Entonces Claro, hay que así indicar es. el Hay pasado en otros, ambos, ¿no? O el negativo en ambas. sí, claro, pues colocas el pasado en ambos. No siempre es así, ¿no? Por eso acá aclaramos que hay que poner en pasado ambos, ¿vale? Y el ga no es el único que se utiliza, ¿vale? El Ok. ga se escucha mucho para decir sumimasen ga, disculpe, pero, ¿no?
Es muy suave. Tienes también el demo, que es parecido al sin embargo o al pero cuando comienza una oración. Ok. ¿Sí? Entonces, si has cortado la oración y dices oishikatta desu, punto. Demo, sí, demo, yasuku nakatta, no estuvo barato. Ay, Veo, muy bien, ¿eh? ¿vale? Entonces, demo es como el ga, pero con un contraste más fuerte, ¿no? Sí, ay, Por eso so desu. decimos sin embargo, ¿no? Porque es muy diferente decir pero que un Ujú, sin embargo, ¿no? Es mucho claro, más fuerte. así es. Perfecto. Entonces es un adversativo para comenzar la oración. ¿Vale? Entonces tienes el demo. Y luego hay otros más, más coloquiales o más informales, que es el quedo o da quedó, ¿no? Y me gusta el quedo porque uno se queda pensando, ¿no? Me quedo pensando, pero me quedo con otra opinión. Funciona igual que ga. Entonces, ¿quedo se usa más o menos que el ga? El quedo se usa más para hablar, sí. Y el ga es muy formal, es para que no sea tan contraste. Vale, Es ok. más. Mm, Vale. Entonces, tenemos demo y quedo. Ambos ujú. son Y el informales, ga. ¿no? No. No, son iguales. El demo es neutro. El quedo es Sí, es informal. neutro. Ujú. Vale, entonces si queremos hablar, usaremos más el quedo que el ga. Ay, so des. Perfecto, muy bien. Genial, entonces hemos visto soste, ga y quedo. Soste para Ujú, y, ga y quedo para pero y sin embargo, ujú. y demo, ¿vale? Demo. Ga, demo y quedo para pero. So, Ga y quedo son más suaves, demo es más fuerte y uno es informal, ujú. neutro y formal, neutro e informal. Vale, ok. Luego lo repasamos. Ay, Así, a ver si me acuerdo. Muy bien. so des. Pero bueno, para repasarlo ahora, Ay, verlo de forma práctica, vamos a ver un diálogo. ¿Quién comienza? ay. Empiezas tú. A ver, Venga, pregúntame ok. cómo es esta película. Muy bien, te diría, ¿Kono eiga wa dou desu ka? うん。面白いです。そして音楽もいいです。で Demo. も長い。Eso lo dices tú. No, lo dices tú. Ay, bueno. Demo, Demo Nagaites. Vale, entonces, yo al principio he dicho qué tal esta película, ¿no? Porque Kono Ujú, Eiga es esta película wa do desu ka. ¿Qué tal? ujú. En presente. ¿Qué tal esa Ay, película? Kono Eiga wa do sí. desu ka. Entonces, omoshiroides es interesante o divertida. Y soshite, es decir, le agrego otra cosa más. Ongaku es música. Ongaku mo ii desu. Es buena Ajá. la música. Y, ay. Y Es des. interesante y además la música es buena. Y des. Y des. Ay. Y tú me Demo, dices, pero Nagaides. Nagaides. Es larga. ¿Ah? Nagaides. Muy bien. sí, dura tres Perfecto. horas. Ay. Entonces hemos El visto aquí este. pasado, ¿sí? ¿Te, ¿Cómo? te animas en pasado? ¿Te animas a decirlo en pasado? Ah, vale, venga, va. El A ver. pasado era con el. Me animo, pero no debería, ¿vale? Era con el con el desta, ¿no? Sí. Y con el A ver. kata. Con Sí. el kata, vale. Omoshiroi. Entonces, ¿qué tal fue esta película? Sería Kono Eiga wa do destaka. 面白かったです。そして音楽も良かったです。Ah, よかった。 yokata. Es una Muy bien, y excepción. aquí diría demo nagakatta desu. Muy bien. Ay, sugoi yoku Entonces, dekimashita. y el pasado es Yokata. So desu. Yokata. Vale, ok. よかった。Yokata. Perfecto, muy bien. Vale, Muy entonces, bien. a ver si nos hemos enterado bien. Quienes nos están escuchando, a ver Ujú. si os habéis enterado bien de todo. Ay. Porque vamos a dejaros la pregunta. ¿Cómo Mm. diríamos en japonés? El anime es interesante.
pero a veces es difícil. Difícil, muzukashi, y a veces tokidoki. El anime es Okidoki. interesante, Okidoki. pero a veces es difícil. Si sabes decirlo, Así. déjanos en los comentarios. Y para comprobar si dijiste bien o no, solo tienes que seguir escuchando y viendo este episodio y al final del episodio veremos cómo se decía bien, porque Yuri no sabía. Eso Así es. que, ¿por qué no? Déjanos en los ¿Por qué comentarios y no? vemos si anímate. A ver si dijiste bien o no. Sé Ahí. valiente. Muy bien, entonces, Yuri, Mm, yo te cuento, tengo un amigo que quiere aprender japonés. bien. Y me dice, oye, Santi, ¿cómo hago para aprender japonés? ¿Qué es lo que le tengo que decir? ¿Qué le digo? Diles que entren en haijuchineschool.com y pida su clase gratuita, ¿vale? Y allí verá que hay clases desde 39 euros. Estamos en una academia mejor valorada, con casi más de 3.000 alumnos que avalan todo el aprendizaje, porque tenemos un sistema bastante novedoso que es para que aprendas a leer y escribir a tu tiempo y a conversar. Y el japonés no es imposible, ¿vale? Menos para el hispanohablante, es muy fácil porque tiene ciertos secretillos que es muy fácil aprenderlo desde el español, ¿vale? Y además en Haiyo China School tienes un campus virtual que lo puedes utilizar durante toda la semana, durante todos los días, y tienes allí ejercicios, tienes temas, tienes clases grabadas, clases grupales, clases de repaso, que están incluidos dentro de cualquiera de los planes que tú elijas, ¿vale? ¿Sí? Así que dile que entre a haiyochineschool.com y pida su clase gratuita. Muy bien, me encanta. No es solo de chicos, de Perfecto, ¿eh? Y japonés. si os gustan estos podcasts, además, no os olvidéis Bueno, de suscribiros y darnos un like, así sabemos si ay, os gusta o no. Siempre va eso bien es, sentirse apreciado, ¿verdad? Siempre. ¿verdad? Sí. Bueno, pero suscribiros porque nos ayuda mucho. Además, esto lo estamos haciendo totalmente para el público en general, no es solamente para los alumnos, ¿verdad? Muy bien, exacto. Bueno, ahora vamos a hablar de animes. Y vamos a comenzar con un anime que yo nunca vi, que es Algunos no lo he visto. Sanseiya. Sanseiya, Caballeros del Zodíaco. Ay, Exacto. ¿Cómo era la canción? esa sí era la que yo veía, la veía en versión en castellano. Caballero del Zodíaco. Ay, eso es. Muy Es muy bien. gracioso que vieras Sanseiya en español. Español. Yo aprendía el español Doblado. doblado. Era bastante extraño. Ay. En televisión se veía de esa manera. ¿Vale? Bueno, si está Mm. doblado bien, no sé. Yo he visto animes en japonés y me gusta más como quedaba en español, la Queda verdad. mejor en japonés. Mira que no me Vale. gusta, Pero no me gusta cuando. el doblaje, ¿eh? Pero como cuando ves algo de Sí, pequeño, ya cuesta mucho cambiarlo. así es. Mm. Cuesta cambiar. Tanto Entonces, este como el de. En esta época había salido también el de fútbol, ¿no? ¡ay, sí, Y lo que me campeones! gustaba de este, y campeones, lo que me gustaba de este y de campeones es que Japón ya estaba mirando Occidente, porque el zodíaco proviene de la cultura occidental, el zodíaco chino y japonés es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, por Ah, primera vez miraba la mitología occidental como tema, ¿vale? es Y verdad que empezaron a Caballero del salir en Zodiaco esa, sí, era el zodiaco de Occidente, de no de Occidente, no los animales chinos o claro. Sí, sí, nada que sí. ver. Ni tampoco es artes marciales y otras cosas, sino que empezaban a mirar a Occidente como cultura para tomar sus ideas, ¿verdad? Y claro, en campeones también, porque el fútbol en Japón Claro, ahora no es tan importante, pero es que entonces era sí, mucho menos importante. En Japón el deporte nacional es el béisbol, ¿no? claro, pero querían que el fútbol sea más, para poder participar Y en aún los así mundiales, aún no, ¿eh? aún no. Han conseguido que el béisbol sí que esté, ¿eh? Porque ahora mismo el béisbol en América, el béisbol japonés está muy... Eso es quizás otro episodio que tenemos que hacer, Sí, tenemos que hablar. un episodio sobre béisbol. Y Así es. sobre el... ¿Cómo se llama este jugador de béisbol? Ota. Hay un jugador de béisbol Ah, japonés que es el mejor jugador de sí, 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 béisbol de es muy todos los bueno. tiempos y es japonés. Pero sí, 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 no recuerdo, que es altísimo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí.
Bueno, en fin, no nos vayamos de Este, tema. Sanseiya, ¿qué mide significa como un el metro título noventa, Sanseiya? 2 metros. Sanseiya, Sanseiya, algo de, ay, ¿qué significaba? No era caballero del zodíaco, era de algo No. del zodíaco, seguro. Muy bien. Eh, el Sanseiya, ¿qué significa? Era Saint Seiya. Es Sentosei, Santo Seiya. Seiya, el santo guerrero. es santo guerrero. Ah, Sentoseiya. Zen es bueno, también se utiliza para zodíaco, pero es bueno, era santo, santo. La cuestión es que era algo santo y guerrero. claro, De luchar y de que era santo. así Muy es. bien. Sí, sí. Pero Con los bueno, kanjis también te das cuenta. sí, está Tienes el ahí. santo, Está tienes la ahí. estrella, tienes el samurái y la flecha. Eso. Pero, ¿qué es lo que aprendíamos? ¿Qué es lo que aprendían quien viera a Senseiya de pequeño? ¿Qué es lo que podía llegar a aprender de qué Ay, valores? el O japonés, sacrificio o la por cultura el japonesa. grupo de amigos, sí. La Claro, porque importancia es de un la grupo. amistad, sí, Muy así es. bien. ¿No? Perfecto. ¿Y hay alguna Para frase relevante? Yujo wa taisetsu desu. Yujo es amistad, ¿no? Muy bien. Taisetsu, importante, algo importante en la vida. Ay. Joder, me acuerdo ahora de que tenemos que hacer otro de Mazinger y todos estos anteriores a Sí, nosotros. son un montón. Sí, es Hay verdad. tantos, hay tantos. Hay Ay, y tantos, sí. Gojira también. Ay, bueno, tenemos que hacer muchos. Godzilla Bueno, con pero Ultraman, Ultra 7. Ultraman. Ah, Power Rangers. Pero ese no era japonés, ¿no? Los Power Rangers. Ah, sí, sí, ahí es y se ha vuelto. Bueno, Naruto, entonces, hablemos Naruto de Sama. Naruto. Que también estás de mi época, pero tampoco fui muy aficionado a Naruto yo de pequeño. ¿Qué significa Naruto? ¿Qué es Naruto en sí? Naruto es ese símbolo que es como una espiral, pero en realidad proviene de una comida japonesa que es como una pasta es como un kanikama, como una pasta De pescado. de pescado que se usa para decorar los ramen de Naruto. Naruto Ah, ramen. entonces eso se llama Naruto. Así es como llamarse empanada, sándwich, Muy bien. Eh, onigiri. este anime, al igual que Bola de Dragón y Mm, Saint Seiya, es anime de lucha. Entonces, lo que es, aprendían los niños era, de nuevo, a no rendirse, ¿no? Porque son animes así de es. luchar. Entonces, es no rendirse y Ujú, perseguir, ¿no? Tus sueños, no. Y también como hay un elenco muy grande de personajes, mm, también de sí. relacionarse con otras Generación tras personas y tener generación. amigos, ¿no? Sí, como si fuesen dinastías, ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces, Y que, ¿alguna frase relevante sobre este anime? Akiramenai koto wa daiji desu. Akirameru na. No te Muy bien, rindas. no te rindas, perfecto. El siguiente anime sí que lo vi también a escondidas, Evangelion. Ay, me encantaba Evangelion. Y yo soy de los pocos que lo que más me gusta de Evangelion es el final, ¿no? Es Eh, verdad. porque Nadie el entendió autor, totalmente. eh, Ano, estaba totalmente depre y se notaba que iba a terapia. E hizo la terapia. Esto es Es muy un bien. autor que hizo la terapia mientras hacía un anime para adolescentes y toda la terapia que hizo este señor nos la tragamos todos de niños. Entonces, ya de niños Tal nosotros nos cual. tragamos toda la terapia de este señor. Entonces, si quieres ver cómo es la terapia, Sí. ve Evangelion, sí. Muy interesante. De Tiene que aquí, ver lo con interesante también es la música, ¿no? la música, sí, sí, como la música cambiaba los estados anímicos, ¿no? Y bueno, y sí habla de la soledad, del miedo, de las frustraciones, todo lo contrario a Naruto y Dragon Ball. Aquí lo Sí, yo creo que tienes, ¿no? Evangelion era mucho más Depresivo. de adultos, temas más de adultos, porque Sí, es dramático. sí, era muy de adultos. Sí que lo puede ver Ujú. un chaval y se entretendrá mucho porque va de Sí, 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 mechas, pero eran más adultos. Tampoco no seguro. se lo recomiendo. Creo que no, no. Pero Doraemon. sí, temas más para adultos.
Muy bien, entonces, ¿alguna frase relevante sobre Evangelion? はい。一人は寂しいです。寂しい。寂しい. Es muy extraño. 寂しい es un adjetivo y, ¿verdad? Termina en Ujú. i. 寂しい, 寂しくない, si no es el sentimiento de soledad. 寂しい. Y lo que vamos a ver mucho más adelante, los adjetivos sí tienen muchísimos sentimientos que se colocan en esos adjetivos, ¿no? Es el estado en el que te encuentras. Como Kirei. Entonces, por eso son deprimentes, ¿no? Sabishi, kanashi, kurushi, Kirei. setsunai. Ah, con dos i. Son todos sí, sí. Muy bien, muy bien. Ay. Perfecto. Bueno, entonces, hasta aquí los Mm, animes. De momento no haremos más animes en los siguientes episodios. O quizás. sí, lo veremos, porque tenemos muchos animes que compartir con vosotros y de los que queremos Muchísimas, hablar. sí. Si recordáis estos animes que hemos visto, dejadnos algunos comentarios de palabras que recordáis o cositas que Sí, recordáis de la cultura japonesa y que aprendisteis viendo esos episodios, esos animes de pequeño. qué Bueno, nostalgia. entonces, hemos dejado pendientes una Mm, frase. Yuri, la acepto. frase era, ¿cómo diríamos en japonés? El anime es interesante, pero a veces es difícil. ¿Cómo se diría esto en Claro. japonés? Y el Evangelion era difícil. Es Ahí, muy difícil. entonces, ahí. Anime, vamos a hablar de anime. Anime wa omoshiroi desu. ¿Sí? Ahora, puedo utilizar con demo. Anime wa omoshiroi desu. Demo, tokidoki muzukashii desu. O con ga. Anime wa omoshiroi desu ga, tokidoki muzukashii desu. Con Muy quedo. bien. Anime wa omoshiroi desu kedo, tokidoki muzukashii desu. O da kedo, tokidoki muzukashii desu. ¿Ahí? Muy bien, perfecto. Entonces aquí acordarnos de omoshiroi, interesante y difícil. Muzukashi. Muzukashii. Muzukashi, que es difícil de decir porque es difícil, claro. Ujú. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer un poco de resumen. Ay, El resumen de esta semana, de este episodio, es bastante sencillo. Vimos es y sencillo. y pero. ¿Cómo se dice Ujú. y? Y es Para ti, soshte, para todo, ¿no? Entonces el soshte utilizas para acciones o para adjetivos, ¿sí? Entonces, pero no para oishi des, sustantivos. no para sustantivo es to. Muy Ahí. bien. Entonces, oishi des, soshite, yasui des, es delicioso y barato. Ahí. Muy Mm. bien. Y Entonces, luego, pero si utilizas el adversativo es ga o demo, ¿vale? o quedo. Puedes usar quedo. Ujú. Cualquiera de los Muy bien. tres. Entonces, ga era formal pero suave. Demo es Ujú, más fuerte y neutro. Y quedo ujú. era suave e informal. Claro, así es. Muy Y bien. el demo es para Claro. empezar la oración. Muy bien. Y demo para empezar la oración. Ga y Ahí, quedo a mitad de frase. Perfecto. so des. Entonces, demo funciona más bien como sin embargo y Ujú. ga y quedo como pero. Ok, Ahí, muy so bien. des. Repasaremos esto en el episodio siguiente. Y Mm. además veremos cosas nuevas. ¿Qué veremos en el episodio Ahí. siguiente? Vamos a comparar mejor que, más que, menos que, ¿vale? ¿Qué es más divertido? ¿Naruto o Dragon Ball? Muy bien. Entonces, las comparaciones Ujú. en japonés. Será un episodio muy interesante. Y quienes nos estáis viendo, si queréis aprender japonés, lo que os animamos es que os apuntéis a hanyochaneseschool.com, Ahí. la academia de idiomas mejor valorada con un 4,9 en Trustpilot y también en Google, que es prácticamente un 5 estrellas de 5. Claro. Y si queréis comprobar por qué es la academia mejor valorada, no forzamos a nadie a escribir valoraciones. Descúbrelo por ti mismo y forma parte de esta comunidad de estudiantes satisfechos. Ahí. Porque aprender japonés para alguien que le cuesta aprender idiomas puede parecer quizás difícil o imposible, No, pero no lo es si tienes no lo es. herramientas adecuadas
y la ayuda que necesitas. Entonces, ves a handschool.com y descúbrelo por ti mismo. Pide tu primera clase gratuita y no te arrepentirás. Y tampoco me arrepiento yo de haber hecho este episodio contigo, Yuri. Ha sido todo un placer. Tanoshikatta. Nos Volveremos vemos la pronto próxima. con el siguiente episodio. Un abrazo muy fuerte y matane. Matane.